Pasé de ser el pilar de la familia a ser una carga para ellos. Durante años, Felipe fue el pilar de su familia, el hombre al que todos recurrían cuando las cosas se ponían difíciles. Su familia lo respetaba, lo admiraba y sobre todo, lo necesitaba. Era el centro de su mundo, el padre que trabajaba incansablemente para garantizar un futuro para sus hijos, el esposo amoroso que nunca dejaba de mostrar cariño a su esposa, y el hermano que siempre ayudaba a sus hermanas con consejos sabios. A pesar de la difícil situación económica que vivieron en su juventud, siempre fue capaz de salir adelante. Felipe se sentía orgulloso de ser la base sólida de su hogar, el motor que movía todo a su alrededor. Sin embargo, un día, todo cambió. A los 70 años. Antes de seguir, te pido que te suscribas al canal para seguir recibiendo más historias impactantes. Muchas gracias por hacerlo. No te vayas. La historia está por comenzar. Felipe comenzó a notar que su cuerpo ya no respondía como antes. La energía que siempre lo caracterizó comenzó a desvanecerse, y una enfermedad respiratoria crónica comenzó a hacerle la vida más difícil. Por primera vez en mucho tiempo, el hombre que siempre había sido fuerte y autosuficiente necesitaba ayuda. Su médico le aconsejó que se tomara las cosas con calma y redujera su carga de trabajo, pero el pensamiento de depender de otros lo inquietaba. Felipe, al principio, rechazó la idea de pedir ayuda. Su orgullo y su sentido de responsabilidad lo mantenían atrapado en la idea de que debía seguir siendo el pilar de la familia, el que siempre tiene la solución. No quería ser una carga para sus hijos ni para su esposa. Después de todo, ¿cómo iba a mirar a sus hijos a los ojos si no podía ayudarlos como antes? Así que, a pesar de su dolor y cansancio, Felipe siguió con su vida como si nada hubiera cambiado. En su momento de mayor debilidad, un viejo amigo de Felipe, Manuel, lo visitó. Manuel había sido uno de los primeros amigos de Felipe en su juventud, pero habían perdido el contacto a lo largo de los años. Ahora, él vivía en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, tras haberse retirado de la vida laboral. Manuel, al ver el deterioro de Felipe, le ofreció algunas palabras de sabiduría que Felipe nunca había considerado. A veces, ser fuerte no significa seguir adelante sin ayuda, sino aceptar que el camino hacia la paz está en delegar, en dejar ir y permitir que otros te ayuden. Tienes que entender que no eres una carga, sino parte de un todo. Felipe, aunque no lo admitiera en ese momento, quedó profundamente tocado por sus palabras. Manuel lo hizo ver que el verdadero coraje no siempre se encontraba en la independencia, sino en la aceptación de los demás. Poco después de la conversación con Manuel, Felipe sintió que su salud empeoraba. Ya no podía ignorar los síntomas. Decidió, con pesar, que tenía que hablar con su familia sobre su situación. Fue entonces cuando dio el primer paso hacia la vulnerabilidad. A regañadientes, le pidió a su hijo mayor, Tomás, que lo acompañara al médico y que lo ayudara con algunas de las tareas cotidianas que antes hacía sin pensar. La respuesta de su familia no fue la que esperaba. Aunque Tomás y sus hermanas se mostraron preocupados, el resto de la familia comenzó a ver a Felipe de manera diferente. La imagen del hombre fuerte y autosuficiente comenzó a desmoronarse. Sus hijos lo ayudaban, pero también lo hacían con una mezcla de compasión y frustración. Parecía como si su presencia en la casa se volviera una carga. Felipe, que había sido el centro de todo, comenzó a sentirse invisible y excluido. Sus hijos, ocupados con sus propios problemas y carreras, no le brindaban el tiempo ni la atención que necesitaba. Algunos de ellos empezaron a decir cosas hirientes, indirectas, como si estuvieran cansados de tener que cuidar a su padre en lugar de disfrutar de su vida. Felipe, atrapado en una montaña rusa de emociones, comenzó a preguntarse si su presencia en la vida de sus hijos era realmente deseada. La ansiedad lo devoraba. Un día, mientras estaba solo en su habitación, Felipe escuchó a su hija menor, Laura, decir en voz baja a su esposo:
Papá nunca entiende que ya no es como antes, ya no puede hacer nada, solo consume nuestra energía. El dolor de esas palabras lo afectó profundamente. Se sintió como una sombra, como alguien que ya no tenía lugar en su propia familia. En ese momento de desesperación, Felipe se dio cuenta de que no podía seguir luchando solo. Debía aceptar lo que había ocurrido. Debía aprender a dejar ir la idea de ser el pilar que siempre había sido. Durante días, pensó en lo que había escuchado de Manuel y en lo que sus hijos realmente necesitaban de él. Decidió hablar con ellos abiertamente, por primera vez en mucho tiempo. Les confesó sus miedos y les dijo que, aunque siempre había querido ser fuerte, también era humano. Les pidió que lo aceptaran, no solo como un padre, sino como alguien que ahora también necesitaba de ellos. La respuesta de sus hijos fue silenciosa al principio, pero poco a poco comenzaron a comprender el peso que Felipe había llevado durante tantos años sin pedir nada a cambio. Fue en ese momento cuando sus hijos empezaron a cambiar. No solo le ofrecieron ayuda, sino que también comenzaron a mostrarle afecto y comprensión. La barrera de la distancia emocional se rompió, y lo que parecía ser una carga para todos, se transformó en una oportunidad para sanar y reconectar. Felipe ya no era solo un hombre que necesitaba ayuda, sino un ser humano lleno de vulnerabilidad, algo que sus hijos pudieron ver por primera vez. Felipe empezó a confiar más en sus hijos. Ya no se sentía como una carga, sino como una parte importante de la familia que necesitaba descansar de su vida de trabajo incansable. Por primera vez, vio cómo sus hijos tomaban la iniciativa, no solo por él, sino también por sus propios hijos. Felipe empezó a sentirse amado nuevamente, y lo que antes parecía una tragedia, se convirtió en una oportunidad para un nuevo comienzo. Aunque Felipe nunca fue el hombre fuerte que había sido, aceptó su nueva vida con serenidad. Se dio cuenta de que la verdadera fortaleza no residía en mantenerse firme, sino en poder abrirse a los demás y ser vulnerable. Se sintió resucitado, como si hubiera nacido nuevamente, pero ahora con un profundo entendimiento de lo que significa ser amado por lo que uno es, no por lo que uno da o puede hacer. Felipe regresó a su rol en la familia, pero no como antes. Ya no era solo un proveedor o un hombre que sacrificaba su bienestar por los demás. Ahora era un hombre que, aunque vulnerable, tenía algo mucho más valioso: el amor y el respeto de sus hijos. La comprensión de que, al final, todos somos humanos y todos necesitamos ayuda. Y esa fue la verdadera herencia que Felipe dejó a su familia. La lección de que la verdadera fortaleza se encuentra en saber pedir ayuda y ser amado sin condiciones.